Queridas y queridos, hoy en Sin Duda #Asesórate vamos a estar hablando sobre temas de prestaciones al capital humano, el capital más talentoso que tenemos en las empresas. Vamos a verlo desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista de seguridad social y, por supuesto, desde el punto de vista fiscal en este mismo espacio titulado Sin Duda #Asesórate. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este programa titulado Sin Duda #Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y como todos los martes les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde hablamos temas empresariales, temas relevantes en el mundo de los negocios y donde cada martes me acompaña un asesor de negocio y que en esta ocasión me da mucho gusto nuevamente darle la bienvenida a Fidel Camarillo Lazo, socio en Garrido Licona, a quien siempre es un placer tener con nosotros. ¿Cómo estás, Fidel, querido? Muy bien, Octavio, un gusto estar aquí nuevamente. Un gusto tenerte con nosotros una vez más. Queridas y queridos, ya saben, nos pueden escribir a las redes sociales de Sin Duda. Nos encuentran también, si buscan ustedes Garrido Licona y le rascan un poquito más para encontrar a Sin Duda #Asesórate, seguramente nos van a encontrar y van a poder ver este programa en repetición, así como todos los que hemos venido teniendo a lo largo de la historia de Sin Duda #Asesórate, que se transmite ¿dónde? Pues por el 98.5 El Heraldo Radio. Aquí nos estás escuchando en el FM en la Ciudad de México y en todas las estaciones hermanas que replican la señal de Heraldo en todo el país. El día de hoy, mi querido Fidel, vamos a platicar sobre tema de prestaciones al capital más importante que tiene toda empresa, todo negocio, y ese es su capital humano. Y lo vamos a enfocar desde varias perspectivas, una de ellas la parte laboral, y para estos efectos invitamos a un esteta de este tema que responde al nombre de Álvaro González Esquiafino, socio también en Garrido Licona, especialista en temas laborales y corporativos, a quien le damos la más cordial bienvenida y que ya ha estado con nosotros previamente. ¿Cómo estás, Álvaro, querido? Muchas gracias, Octavio Fidel. Álvaro, buenas noches, Gracias. bienvenido. Muy amable, muchas gracias. ¿Qué te parece si para arrancar el tema nos pones en contexto sobre cuáles son las obligaciones, digamos, de cajón a las que están obligadas las empresas en materia de prestaciones a su capital de trabajo? Por supuesto, claro que sí. Digo, mira, como todo el mundo conoce, en México existen una serie de prestaciones mínimas obligatorias a las cuales tienen derecho todos los trabajadores por el simple hecho de tener una relación subordinada y personal con un patrón, ¿no? De acuerdo. Estas prestaciones mínimas obligatorias son básicamente un aguinaldo que actualmente es de 15 días por cada año completo de servicios, una prima vacacional del 25% sobre el salario percibido en el periodo de vacaciones y también, digo, obviamente un periodo vacacional que, como recordarán, el año pasado se modificó y por el primer año de servicios dobló a los 12 días por año, ¿no? Y después aumentando en 2 días en los años subsecuentes. Hay erróneamente, digo, esto es algo también que valdría la pena comentar, se piensa que una de las prestaciones mínimas obligatorias es la PTU, pero realmente la PTU yo considero que desde el punto de vista estrictamente laboral no es una prestación, ¿no? Es una obligación legal que tienen los patrones, obviamente de repartirla siempre y cuando se haya generado esta, ¿no? Entonces es algo aquí bien importante el no tener en la cabeza la PTU como una prestación laboral, ¿no? Yo creo que ahí sí es importante especifiquemos qué es la PTU, porque pudiéramos confundir al auditorio. ¿A qué nos referimos con la PTU? Claro que sí, digo, legalmente todos los patrones tienen la obligación de repartir el 10% de sus utilidades antes de impuestos del ejercicio fiscal que corresponda, ¿no? Existen ciertas fórmulas para repartirlos y ciertos términos y condiciones de elegibilidad para poder otorgarlo a los empleados, ¿no? Entonces, obviamente, cuando no existe o no se genera esta PTU, pues no se detona la obligación de repartirla y de ahí el comentario que no debe considerarse como una prestación, ¿no? Porque una prestación de las mínimas obligatorias son las que, como bien comentaste, Octavio, son las que sí o sí se deben de cubrir a los trabajadores. Yo creo que otro de los puntos que de repente confunden en un tema de prestación hacia el capital humano en lugar de herramienta de trabajo, se pudiera decir, ay, es una herramienta, es una prestación. ¿Cómo definir ese tema? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, y aquí en materia laboral juega un papel muy importante el contrato de trabajo, ¿no? Digo, como lo hemos dicho en varias de las pláticas que hemos tenido, el contar con un contrato de trabajo
sólido es clave para una buena administración de una relación laboral, ¿no? Por ley, una de las cosas que debe contener el contrato son las prestaciones mínimas obligatorias y el nivel que va a otorgar al trabajador. Esto es algo también muy importante. La ley otorga mínimos, ¿no? Es decir, 15 días de aguinaldo, 25 días de prima vacacional. Sin embargo, el patrón tiene la potestad de otorgar cantidades mayores, ¿no? Considerando que si lo hace, Estableces ya estableces un derecho adquirido y ya no te puedes echar para atrás, ¿no? O sea, das 40 días de aguinaldo, ese es lo que pactaste Usos y y así costumbres. quedó, ¿no? Así es. Entonces, eso es una obligación legal, obviamente, pero contractual también al estar en el documento por escrito, de ¿no? acuerdo. Y por lo que hace a los otros tipos de prestaciones, digamos, que son llamadas extralegales, ¿no? Es decir, aquellas que no están provistas o previstas en la legislación, pueden ser las consideradas herramientas de trabajo, ¿no? Que son aquellas que se le proporciona al trabajador para el desempeño de sus actividades. La otra pueden ser las prestaciones de previsión social, ¿no? Que su objetivo primordial es el dar acceso a los trabajadores a una mejor calidad de vida, ¿no? Y estas prestaciones, digo, como se comentará en otros segmentos, tienen un tratamiento muy particular en cuestiones fiscales y ciertas reglas ahí que habrá que observar, ¿no? Pero para efectos laborales, todas estas prestaciones, la recomendación siempre es, obviamente, ir caso por caso, ¿no? Las de previsión social, la recomendación y las herramientas de trabajo también, la recomendación en la mayoría de los casos no es incluirla en el contrato de trabajo, ¿no? Porque al tú incluirlo en el contrato de trabajo, lo haces una obligación contractual que tienes tú que cumplir sí o sí, y para poderla modificar vas a tener que obtener, perdón, el consentimiento del trabajador, ¿no? Entonces, sí hay que diferenciar muy bien en lo que es una prestación laboral, una herramienta de trabajo, una prestación de previsión social que tiene un tratamiento ahí eh, muy diferente, ¿no? De acuerdo. Es que en esa parte, una prestación laboral, como comentas tú, es algo que es obligatorio. Correcto. Y sí o sí lo tienes que dar, porque la ley así lo establece. Si no lo das, estás incumpliendo con esta ley y puedes tener temas legales en Así caso es. de una demanda de un trabajador y todo. Pero el tema de herramientas pueden ser variadas, déjame decirlo de alguna manera, porque es lo que tú le vas a dar a cada empleado, a cada trabajador, para que pueda desempeñar su trabajo. Eso no quiere decir que le vas a dar lo mismo a todos, porque eso sí puede ser una variante, porque cada quien desempeña cosas distintas. Ujú. Entonces, Sí, por eso, como apunta Álvaro, creo que es importante que no se ponga, déjame hablarlo por escrito o como parte del contrato, cuáles son las herramientas de trabajo, porque a algunos les vas a dar unas ujú, y a otros por el perfil o por la actividad que realiza, correcto. le vas a dar otro tipo de herramientas y eso pudiera confundir en caso que lo dejes por escrito. Es correcto. Sí, ese es el propósito. Oye, y hoy, ¿por qué digamos que volvemos al tema? Ya no es la primera vez que tocamos el tema en este espacio. Lo estamos retomando porque estratégicamente nos comentabas, mi querido Álvaro, que se vuelve fundamental retomar algunas de estas obligaciones o de estas prestaciones que son, digamos, esenciales, Ujú. porque hay algunas que se van a ver afectadas derivado de algunas decisiones que se han tomado en el Ejecutivo. Así es. Actualmente, como lo hemos comentado en otras ocasiones, existen diversas iniciativas de reforma a la legislación federal de trabajo y por lo menos dos de ellas tienen un impacto directo a estas prestaciones mínimas obligatorias, ¿no? Algo interesante es que nuestra legislación actual es de 1970 y esas prestaciones mínimas obligatorias al día de hoy han sido exactamente las mismas, ¿no? O sea, llevan 53 años en el mismo nivel. Y con estas reformas, por ejemplo, se impactaría el aguinaldo y la prima vacacional. El aguinaldo, hay una reforma que está promoviendo que se aumente el salario a 30, el aguinaldo a 30 días de salario por cada año completo de Realmente servicio. son 15, ¿no? De 15 a Correcto. 30 días serial. Actualmente son 15 días más. y sería el doble, ¿no? 15 días más, ¿no? También es importante comentar que no es la primera vez que se intenta o que existe una iniciativa para aumentar el aguinaldo, sin embargo, sí parece ser que es la primera que tiene
pies para caminar, ¿no? Y sobre todo por el ambiente que actualmente en el que estamos, ¿no? Digo, el tema laboral los últimos 5 años ha sido muy atractivo, no digo, ha sido muy dinámico, ¿no? Después de, como digo, más de 50 años. Pero bueno, esto va a tener un impacto directo financiero a los patrones, ¿no? Es el doble de pago de salario. Sí, yo creo que sí es un tema que todo empresario tiene que vigilar, porque sí va a impactar, déjame llamarlo, pues en el bolsillo de la empresa, Claro. no en el del directamente, pero sí va a ser un gasto adicional que va a tener y va a estar obligado a darlo, o sea, no es del que quiera, va a ser una obligación. Entonces, sí va a tener una repercusión directa y pudiera tener en los gastos que tiene actualmente en las empresas. Entonces, ahí sí que hacer un análisis a detalle de cómo nos puede impactar esta reforma que Sí. todavía no es aprobada, pero que pudiera ser aprobada, Sí. como bien apunta Álvaro. Sí, correcto. Y lo mismo sucede con una iniciativa que hay para aumentar el porcentaje de la prima vacacional, ¿no? Digo, como comentábamos, el año pasado ya se modifica el primer año de vacaciones y se aumenta de 6 a 12 días de vacaciones por el primer año de servicios. Y ahora la propuesta es aumentar del 25 al 50% la prima vacacional, ¿no? Lo cual, de la misma forma que el aguinaldo, va a tener un impacto directo y más considerando que los días de vacaciones ahora en el primer año aumentaron, ¿no? Al doble. 12, ¿no? Sobre todo porque esta prima, pues como su nombre lo indica, es en proporción o en función, mejor dicho, Del número de al días. número de días de vacaciones, ¿no? Entonces, si bien son reformas que actualmente se encuentran todavía en comisiones del Congreso, ¿no? Sí, como comentábamos, creemos que es algo que va a caminar y algo que hay que anticiparse, ¿no? Digo, si entraran en vigor, seguramente van a ser para el 2024, pero sí hay que ir realizando un análisis o un plan de acción, porque el impacto financiero pues, es inminente, ¿no? Oye, ¿qué pasaría, Álvaro, en el tema de las empresas que actualmente dan más allá de la ley? O sea, normalmente la ley establece 15 días de aguinaldo, Sí, pero puede ser que algunas empresas den 30. O sea, si ahorita el cambio de ley les obliga a dar, déjame llamarlo, 45, pudieran quedarse en 30. ¿Se establece algo, se dice algo sobre esa parte en la reforma? mira, muy buena pregunta. La verdad es que la reforma, como está escrita, no comenta nada, pero yo creo que la interpretación va a ser, si se aumenta a 30 días, como lo establece la reforma o la iniciativa, y alguien ya otorga esos 30, ya estás en cumplimiento, ¿no? Es decir, yo creo que no tendrás obligación adicional de aumentar esos 15 días más. que están aumentando, ¿no? Pero es muy buena pregunta, digo, porque realmente la reforma así como tal no lo está previendo, ¿no? Oye, Pero y yo una pregunta, aquí no hay nada de, aquí más bien el escenario en el que, oye, yo no tengo plata para pagar esos incrementos porque pues a lo mejor el negocio no está rindiendo como debería, no está dando las utilidades, la rentabilidad necesaria. Aquí, aunque te quites, ¿no? Es que desafortunadamente aquí Sí. no se pregunta, aquí lo establecen y si te Sí. tocó y ahora lo tienes que cumplir. Tendrías que Desafortunadamente estar, no se hace evaluación o si Sí. le llegan a hacer, la verdad, lo hacen las personas que están tomando este tema de la legislación, pero no se voltean y les preguntan a los empresarios qué impacto pueden tener, pueden tener la Sí. capacidad para llevar a cabo estos aumentos en aguinaldo, incluso en los últimos años ha venido un aumento importante en el salario mínimo, ¿no? Entonces, Correcto. todo eso Ujú. repercute en los negocios, entonces es un tema que Correcto. los empresarios tienen que empezar a cuidar y a vigilar día con día. Al final, tú como empresario, mi querido Fidel, vas provisionando estos escenarios en los que probablemente necesitas justo tener estas reservas para efectos de poder pagar, en este caso, la prima vacacional o un incremento en el aguinaldo. Incluso existen, déjame decirlo, normas contables que te hacen tener una reserva para efectos de poder cumplir con todo esto. Si esto se modifica, pues tendrías que incrementar o tener tu reserva para poder solventar esos gastos que se vienen hacia futuro, ¿no? Son varias cosas que tienes que cuidar, tanto en el tema financiero, en el tema laboral, bueno, y otros aspectos Sí. que vamos a comentar más adelante en el tema fiscal y temas de seguridad social. De Correcto. acuerdo. Y sobre todo considerando que las prestaciones laborales y en general los derechos en materia laboral son irrenunciables, ¿no? Ni tampoco se pueden compensar. O sea, no le puedes decir al trabajador, y no te voy a dar 15 días de aguinaldo adicionales, pero te voy a dar algo más, ¿no? Alguna herramienta de trabajo.
Pudiera ser, oye, sí doy cumplimiento yo a lo que establece la ley, pero a lo mejor tengo yo algún otro plan, ¿no? En el cual optimizas ahí de cierta forma financieramente tus operaciones. Bueno, lo que dice la ley lo tienes que cumplir. Eso Ya sí, si haces algo eso no hay adicional, duda. eso ya será cosa Correcto. distinta. Sí, correcto, así es. Ok. Pues mira, mi querido Álvaro, ya vamos acercándonos al final del bloque. De manera general, me gustaría preguntarte cuál es la reflexión sobre el tema. Mira, aún y cuando todavía están en discusión estas reformas, y otra que no comentamos hoy, pero que hemos comentado, que es la de la reducción de la jornada, también que va a tener un impacto. El día de hoy esa, por ejemplo, está ahorita en Parlamento abierto, en donde sí se están volteando a la iniciativa privada, sindicatos, Hacer y cabildeo. hacer cabildeo, porque precisamente el impacto financiero es importante, ¿no? Entonces, aun y cuando estas reformas están en el tintero y están ya presentadas, pero aún no discutidas, hay que tener un plan de acción y hacer estas proyecciones, ¿no? De acuerdo, pues estaremos pendientes a las novedades que nos tengas al respecto, mi querido Álvaro González Schiaffino, socio en Garrido Licona, a quien le agradecemos Muchas la gracias, visita, que Álvaro. se haya dado la Muchas vuelta al gracias. programa. Sin duda, hashtag asesórate. Ustedes, queridos y queridas, no se nos vayan, que seguimos aquí por el 98.5 El Heraldo Radio transmitiendo. Sin duda, hashtag asesórate. Ya volvemos en breve. Salvador Garrido ¿Qué Márquez. pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en... Entre empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas, los esperamos aquí en El Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo este programa llamado sin duda hashtag asesórate. Está conmigo Fidel Camarillo Lazo y se acaba de incluir a la mesa una experta para hablarnos en materia de seguridad social sobre lo que ya venimos comentando en el bloque anterior con Álvaro González, que es estas prestaciones para tu capital más importante, querida, que es tu capital humano. Zoe Gómez, socia en GL Working. Te damos la más cordial bienvenida. Un gusto, como siempre, tenerte con nosotros aquí en, sin duda, hashtag asesórate. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo donde nos escuchen y en la frecuencia que escuchen. Hoy con un gusto enorme de estar aquí y además en un ambiente totalmente asteric. Debo decir que me encantan estos micrófonos. Me parece totalmente atinado tu comentario porque pueden estarnos escuchando en vivo a través del 98.5 o bien la transmisión en simultáneo en el canal de YouTube de Garrido Licona o en cualquier momento del día siguiente o 2 o 3 o más días adelante. Y es verdad, estamos ahora con estos micrófonos, no te había tocado, me parece tampoco a ti, mi querido Fidel, pero tratamos de darle también algo de innovación, algo de creatividad al espacio de sin duda, hashtag asesórate. Mi querida Zoe, platícanos, ya estuvimos en el bloque anterior viendo con Álvaro toda la materia, digamos, legal laboral en cuanto a las obligaciones, en cuanto a estas prestaciones para el capital de trabajo, para el capital humano. Y en materia de seguridad social entendemos que también nos tienes pues puntos muy finos que debemos estar considerando. Sí, yo creo que hay que estar muy pendientes de las reformas laborales. Álvaro abordaba sobre algunas o sobre las más sonadas, pero la verdad es que si volteamos a las cámaras, en materia de laboral y comisiones unidas, podemos encontrar en diputados 249 iniciativas y como 120 en Senado. Y por la parte de seguridad social hay 59 en diputados y 50 en senadores. Madre. Entonces, es una cantidad muy, muy importante de reformas las que se están gestando, yo creo, durante esta administración en el plano social. Si bien es cierto, se ha puesto foco mucho justo en los trabajadores, en lo que creo que no se está poniendo foco, y lo comentaban un poquito Fidel al final del bloque anterior, ¿no?
Oye, ¿qué pasa con el empresario? Pues le toca poner los billetes, pero ¿de dónde? Hoy no necesariamente da más. Creo que sí hay que estar pendientes de cómo bajan las reformas y cómo podemos abordarlas desde mejor punto. Hoy yo estaba leyendo un poquito y si bien México es de los países que más horas trabaja, también es de los más improductivos. Entonces es contrastante que tengas un tema de reforma donde promueves y está bien desde lo social, buscar un equilibrio y buscar otras cosas, pero que es totalmente inoperante para el sector productivo. Esos sectores que van a requerir, según análisis se han hecho en México, de 2.5 millones más de empleos para suplir toda esa capa de la operación que requiere hora tras hora, 24/7, una persona. Incluso no solo hablaríamos de empleos, muy probablemente a lo mejor van a trabajar horas extras, los mismos empleados van a generar más costo todavía para las empresas por decir, bueno, me quedo un día más, no pasa nada, pero como era mi día de descanso, pues a lo mejor ya tengo otros beneficios, ¿no? Como pueden ser horas extras, un pago doble, alguna ventaja debo de tener y trabajando a lo mejor los mismos tiempos. Que eso creo que no se ha evaluado, creo que son de los temas que al final no estoy seguro yo si realmente sí se ha tomado en cuenta para este tipo de reformas que quieren aplicar. Yo creo que esa es la parte que le toca hacer al empresario, Fidel, y esa es la parte fina en la que hay que abordar. Porque hoy, si piensas en tiempos extra, el tiempo extra es lo inmediato que puedes tomar, ¿no? Oye, no voy a contratar a nadie más, voy a extender las jornadas. Los tiempos extra comparativamente contra un headcount más, una persona adicional, es más caro. Y es más caro por varios factores. Uno, si generas más tiempos de improductividad, generas costos directos asociados, es decir, conviertes en factores integrables al salario base de cotización, es decir, al pago de las cuotas obrero-patronales, al IMSS, al Infonavit, a las haciendas locales y al impuesto sobre la renta. Entonces, tienes como todo adicionado sobre eso, pero traes un efecto colateral y es el salario diario de indemnización. Al hacer eso fijo, puede ser que se te convierta ya no en un variable que integras desfasadamente para efectos del pago del IMSS, sino en un concepto previamente conocido que forma base de todas las contribuciones, derechos, impuestos asociados a los trabajadores, incluida la indemnización legal. Sí, que es un tema que el empresario tiene que evaluar porque tendrá que ver, como bien apunta Zoe, a ver, ¿qué me conviene? Ver, aumentar mi plantilla, déjame llamarlo, horarios y que sean turnos distintos, porque eso es lo que va a pasar y al final esta responsabilidad se la están dejando al empresario, porque, bueno, yo cambio la legislación a mí, por temas sociales y creo que a lo mejor no está mal, pero no están viendo toda la película completa que puede implicar hasta temas de entregas a empresas que tienen, déjame llamarlo así, ya tus empleados, buscar muchos empleados especializados. En muchos sectores no está tan sencillo. Entonces son temas que tienen que empezar a evaluar y a buscar reconocer y buscar encontrar a las personas lo antes posible, si esto llegara a pasar. O sea, por eso desde ahorita es importante empezar a valorarlo y evaluarlo. Y al final del día, en materia de seguridad social, querida Zoe, también vemos que está robusta la parte de iniciativas. Nos hablabas de casi haciendo una sumatoria ahí muy, muy rápida, casi 100 que están 50 y 50. 500. 500. No, Entre quitando las laborales, me 200. refiero a las de seguridad social, que ahí, bueno, pues estaría bueno que tal vez nos dijeras, y probablemente en el bloque siguiente, cuáles son como las que hay que tener más en el foco, más en el radar, si es que hay algunas que destacarías. Pero bueno, retomando también la plática de lo que acaba de comentar Fidel, al final el impacto para el empresario no es menor. No es menor y creo que sí tienen que hacerse los análisis correspondientes, buscar alternativas, es decir, turnos quebrados, turnos mixtos, diferimiento de algunos procesos. Tenemos enfrente el nearshoring y el nearshoring, el capital humano es parte fundamental. Entonces, creo que hay que buscar esa mejor estrategia de acomodo de ese capital humano que nos permita hacer más con casi lo mismo. De acuerdo, va a ser un reto
creativo el encontrar la manera adecuada para poder operar el negocio de la manera más óptima. Si les parece bien, Fidel, Zoe, vamos a hacer una breve pausa, queridos y queridas, también usted que nos escucha allá del otro lado, en este espacio titulado, sin duda, #asesórate. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Queridos y queridas, Zoe Gómez, Fidel Camarillo y quien les habla, Luis Octavio Valtierra, estamos con ustedes por el 98.5 El Heraldo Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el país a través de las cadenas hermanas de Heraldo Radio. Un gusto que estén nuevamente con nosotros. Los invitamos a que nos escriban en las redes sociales de Garrido Licona o en las de Sin Duda, #asesórate. Mi querida Zoe, estábamos en el bloque anterior platicando sobre lo que se viene en materia de seguridad social respecto a las prestaciones y las obligaciones que tiene el empresario para con su talento, para con su equipo, para con su capital humano. Y de manera muy, muy general hablábamos de estas entre 200 y 500 iniciativas que están pululando entre legisladores y senadores. Y fuera de micrófonos retomábamos que sería importante tal vez destacar las que consideres por ahí que debemos de traer en el radar, para de ahí pasar ya a temas del impacto, ¿no? De cómo va a estar el reto para el empresario para los próximos meses o a saber, próximas semanas. Sí, mira, estamos además en tiempos de presupuesto. Entonces creo que sí hay que llevar a ese budget una tasa importante, porque hoy si pasaran nada más 2 reformas, que son la de prima vacacional, el aumento al 50% y el aguinaldo a 30 días, nos iríamos en términos redondos o generales a que el empresario estaría cubriendo un 40% más de costo. Es decir, pagaríamos en cuotas 401 días, mientras que están trabajando 383. Entonces, es un diferencial muy importante en costos para los empleadores. No da para ese pago. ¿A qué se va? A precios de mercado. Por eso yo decía, veamos la forma en la que podemos hacer casi lo mismo. A ver, por ejemplo, si tienes estivas o recepción de mercancías, ¿a qué hora llegan? Hoy es que los trabajadores tienen que extenderse 3 horas de la jornada, porque como no es exacta la hora de llegada del transporte, ahí cubrimos con ese tiempo. Yo creo que no, tienes que parar antes, hacer un quiebre de esa jornada de trabajo y reinstalarla. Y eso es ayudarte como empresario y como trabajador. Oye, me sumo al proyecto de mi fuente de empleo para que podamos entre los dos hacer frente a esto. Con lo mismo, y yo eso me refería, jamás vamos a hablar ni de erosión ni de ilusión, que no se piense de esa forma la creatividad, sino más bien en dónde están nuestros tramos de proceso que podemos lograr eficiencia en gente. Luego la otra, yo hablaba un poquito de este tema de nearshoring. En toda la franja del Bajío, igual que hacia el sureste, que se está allegando nueva industria, ¿qué va a pasar? Oye, el que te pague 10 pesos más, que ya sucedió con la franja norte hace algunos años, la zona fronteriza hoy. Oye, por 10 pesos y ponían una pancarta, ¿no? Afuera de las oficinas. Pagamos más 10 pesos de un vale, de un cupón, de una ayuda, de un medio de transporte. Creo que es tiempo de voltear a ver esas cosas, y lo comentaban también Fidel, de qué es una herramienta. ¿Y qué le va a representar un beneficio que además te genere esa identidad y ese quedarte? Porque el que también te muevas de empleo te produce, 1, el costo del finiquito, 2, la curva de la búsqueda y la curva del aprendizaje, y lo que conlleva necesariamente a que el que se queda haga el trabajo. Y creo que en el tema de las herramientas de trabajo y en el tema de previsión,
tienen un tratamiento totalmente diferente para las cuotas del Seguro Social. Entonces, son cosas o alternativas que se tienen que evaluar para ver qué es lo que más conviene, todo conforme a la ley, sin hacer nada raro, como bien apuntabas tú, pero creo que sí vale la pena que se revise cada una de las empresas cómo lo están haciendo actualmente, porque eso te pudiera llevar a lo mejor a tener, con este impacto que puedes tener con esta reforma, buscar ahorros en otros temas sin incumplir nada, o sea, manteniéndonos conforme a ley, ¿no? Creo que sí es importante empezar a retomar y revisar cómo estamos actualmente. Por eso creo que vale la pena la reconfiguración. También por ahí al final del bloque anterior con Álvaro se comentaba, oye, ¿cómo reconfiguramos esos beneficios? Efectivamente, hay que identificar, y no es lo mismo herramienta, no es previsión social. Hay que tenerlo muy claro y creo que en el bloque fiscal se va a discernir mucho más de este apartado, pero ¿qué es y cada cajón de qué se compone para darle la correcta acumulación al salario y el correcto beneficio a nivel impuesto sobre la renta para los trabajadores y para el empleador? Ahí justo ya en otros programas hemos platicado sobre que es recurrente, de hecho hace no mucho nos decías que es recurrente que en materia de seguridad social se escapan detalles que al final del día también tienen una repercusión importante al hacer temas de retenciones, temas de estar tributando correctamente, inclusive tomando en cuenta la zona del país donde está tu fuerza de trabajo, porque ahí también puede ser que alguno de los estados tenga ciertas particularidades. Esto también evidentemente es un factor que entiendo debemos de considerar. Sí, claro, las tasas del impuesto sobre nóminas o remuneraciones al trabajo personal subordinado, como se llama en cada estado, son diferentes. Creo que también hoy que este tema del teletrabajo o el trabajo a la distancia, que no todo en la vida es teletrabajo y requiere de una norma específica para su implementación, puedes buscar eficiencias y decir, oye, hoy me conviene más un centro de trabajo en Aguascalientes, que es de las tasas más bajas del impuesto sobre nóminas y que además está en la zona del Bajío y es una zona creciente en temas de atracción de nuevas industrias, armadoras y demás. Entonces, inclusive expandes tu negocio. Sí es tiempo de voltear a ver a los 32 estados y ver qué nos conviene más en términos de provocar un centro de trabajo y estar en esa localidad. Me encanta el comentario porque justo hiciste bien el hincapié en que no se malentiende el concepto de creatividad, y esta es la creatividad de negocio a la que hacíamos referencia en cuanto a poner en reto o retar nuestra operación para encontrar las maneras más adecuadas de poder salir adelante. Mi querida Zoe, ¿alguna reflexión final, por favor? Hay que cuidar al capital humano, hay que buscar esa identidad con tu marca, pero hay que cumplir correctamente. Es tiempo de revisar nuestros contratos colectivos individuales y puntualizar partida por partida que estemos pagándole a los trabajadores u otorgándole para ver qué eficiencias convienen hacer, qué reconvertimos, qué cambiamos por un seguro, por una extensión de algún beneficio. De acuerdo. Queridos y queridas, ya le escucharon Zoe Gómez in the house. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos a Sin Duda, #asesórate. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el país con las emisoras hermanas de Heraldo Radio. Querido, querida, muchas gracias por sintonizarnos cada martes en este espacio titulado Sin Duda y que se dedica a hablar sobre temas de negocio, temas empresariales con nuestros expertos. El día de hoy estamos hablando sobre materia de prestaciones a los empleados. Recién estuvo con nosotros Zoe Gómez y previamente Álvaro González, socios en GL Working y Garrido Licona respectivamente. Fidel Camarillo, asesor de negocio, también empresario mexicano que ha estado todo el día de hoy platicando en esta mesa.
Fidel, vamos a darle la bienvenida a otro socio de Garrido Licona para que nos hable sobre esta misma materia de prestaciones al capital humano, pero en esta ocasión sobre materia fiscal. Mi querido Omar Rangel, te damos la bienvenida, socio especialista en temas fiscales y además un emblema en Garrido Licona. Bienvenido a este espacio, un gusto tenerte con nosotros. Un gusto, gracias por el Omar, emblema. ¿cómo Un estás? Buenas gusto, noches. muy contento de poderlos acompañar. La verdad es que un tema bastante relevante por los tiempos, ya lo platicábamos, que se vienen muchas reformas en materia laboral, esto está muy interesante, pero sabemos que respecto al tema fiscal, en tema de propuestas, pues no se avecina ninguna. Y esto indirectamente también impacta a los trabajadores. ¿A qué me refiero? Recordemos que pues ciertas prestaciones que se otorgan, como es el caso del aguinaldo, que ya se mencionó, como es el tema de la prima vacacional, pues están limitados los límites exentos para los trabajadores, ¿no? Realmente hoy en día los límites son pequeñísimos. En el tema de aguinaldo estamos hablando de alrededor de 3,000 pesos. En el tema de prima vacacional, 1,500 pesos. Entonces, está muy interesante el tema que se quiera apoyar a la fuerza laboral, al capital humano, por parte de nuestros legisladores, pero se les está olvidando también esa parte propiamente fiscal, en donde pues si lo exentas o incrementas la parte exenta, pues desde luego existiría todavía un mayor beneficio para ellos. Hoy en día, eso que le estás pagando, si entrara en vigor como están las disposiciones fiscales, estos 30 días de aguinaldo, 50% en la prima vacacional, pues prácticamente sería una base gravable mayor para el trabajador, lo que se entiende como un mayor pago de impuestos, ¿no? Más carga tributaria y parte de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Es una idea interesante desde el punto de vista laboral. Fiscalmente, creo que está faltando ahí embonar las piezas. Mayor recaudación y también más carga administrativa, mi querido Fidel. Sí, yo creo que es algo que no se ha evaluado, porque creo que como bien apunta Omar, sí, es interesante decir, bueno, sí te aumento el salario, te doy aguinaldo, pero para efectos fiscales y impuestos sobre la renta, pues no han aumentado, es el tema de exentos, ¿no? Que es exento, que dice, bueno, no voy a pagar impuestos. Entonces, para efectos de ahorita, si llegara a pasar esta reforma de 15 días más, pues a lo mejor voy a ganar un poco más, voy a tener ese beneficio. Pero ya cuando ves la carga fiscal que puedes tener, a lo mejor esperabas 10, a lo mejor vas a quedar con 7 u 8, que es algo que puede impactar al trabajador, ¿no? Al capital humano. Entonces, como bien apunta Omar, creo que es muy interesante evaluar y los legisladores tendrían que evaluar, actualizar esos montos, porque ya tienen años que no se han actualizado, efectivamente. Sí, adelante, por favor. Y que al final del día recordemos que cuando son pagos a los trabajadores, el obligado solidario a retener y pagar es el empresario. Para allá Es iba. otro punto que ya se había, digamos que se viene sumando a esta carga. Esta es una carga más financiera si la queremos ver, porque al final del día quien tiene que tener el cash disponible, pues va a ser el empresario. Entonces, son detalles que hay que ir sumando a la ecuación, ¿no? Ahora, no todas son malas noticias. También puede haber, si lo vemos desde otra perspectiva, un tema, recordemos que el tema de los exentos, de las prestaciones exentas a los trabajadores, desde un punto de vista meramente fiscal, son deducibles en una proporción de un 47 o 53%. Esto depende de si has venido incrementando en comparación con el año pasado las mismas. En este sentido, si entraran en vigor las disposiciones laborales como las que estábamos platicando, la de aguinaldo y la de prima vacacional, por ejemplo, y no se modifica el tema fiscal, lo que pudiera generar es que pues estás incrementando indirectamente el tema de las exenciones y por ello pues pudieras tener un rango mayor de deducción, ¿no? Pero bueno, habría que hacer matemáticas para ver esto qué tanto beneficio tendría. Es algo, déjame decirlo así, entre todos los temas que hemos platicado, al final del día eso pudiera tener un beneficio, ¿no? Dentro de todos los temas álgidos. Bueno, no es álgidos la palabra. Al final del día hay dos formas de verlo y me encanta también cómo lo está poniendo Omar sobre la mesa Fidel, porque dice, bueno, a ver, evidentemente esto tiene un fondo donde el trabajador está obteniendo un beneficio y estos son mejores condiciones. Ya también Zoe nos dijo, sí, pero ojo,
estamos en un lamentable escenario de poca productividad por parte del colaborador. Entonces, quitando esta parte, a lo mejor ya la visión fiscal de alguien experto, con mucho más foco en la parte negocio, en la parte impuestos, te va a decir, bueno, ojo, también puede haber ahí una luz al final del camino para ti. Entonces, al final, combinando todos estos escenarios, tienes que ir encontrando la manera de cómo seguirte abriendo paso. Y entiendo que para ustedes como empresarios, pues el reto es mayúsculo. Sí, ese es el tema, que como empresario tienes que hacer una evaluación de todas estas implicaciones laborales que también te impactan en materia fiscal para ver al final del tiempo cuánto te va a impactar financieramente. Esa es la realidad, porque bueno, apuntaba Mar, bueno, vas a tener un beneficio que puedas aumentar tu deducción de los exentos en un porcentaje menor, pero vas a tener un gasto mayor por esos 15 días que tengas que pagar de aguinaldo o esa prima. O sea, tienes que hacer esa evaluación y pues buscar ser lo más eficiente posible para que no te impacte de una manera tan fuerte en tu negocio. Creo que sí, eso es muy importante. Y otro tema, creo que tenemos que ser muy claros, Omar, que hablabas tú hace ratito en el tema de la famosa previsión social. La ley, entiendo, te establece distintas maneras y hay hasta topes para poderla determinar, este tema de la previsión, y que a lo mejor a través de esta le puede dar ciertos beneficios a los trabajadores y que tu carga fiscal para ellos y tu deducción para ti puede ser interesante. Sí, desde luego estamos en un momento en el que se pueden evaluar cómo está hoy en día cada una de las empresas para efectos. Nosotros recomendamos mucho el elaborar o tener a la mano un plan de previsión social. ¿Qué es un plan de previsión social? Pues básicamente es una especie de manual que sirve como sanity check para las empresas, en el cual, pues justamente como lo apuntabas, Fidel, punto número 1, se puede evaluar hoy en día qué estás otorgando y qué tan beneficioso es, y con la entrada en vigor de nuevas disposiciones, si el hacerlo como lo estás haciendo sigue siendo igual de efectivo o probablemente convenga otro tipo de prestaciones, ¿no? A lo mejor puede haber una entidad que hoy en día no tenga un tema de fondo de ahorro y en lugar de dar un incremento directo al salario, pues puede implementar esta prestación. Recordemos que esta, particularmente la exención, estamos hablando de a nivel año, más o menos de unos 40,000 pesos, entonces ya es algo que suma, ¿no? Entonces empieza a haber ideas que pueden sumar para efecto de que sea más atractivo el cómo tú vas retribuyendo a tu talento, a tu personal, ¿no? Que al final del día es importante. Por otra parte, este plan de previsión que platicábamos también sirve para otorgarles a cada uno de ellos pues lo más óptimo dependiendo de sus actividades. Déjenme decirlo así, probablemente pudiera ser que una entidad o una empresa tenga trabajadores, por decirlo así, en Cancún y algunos otros en la Ciudad de México. Y a lo mejor a la gente de Cancún les pueda traer más ciertos un tema, déjame llamarlo así, de auto, por ejemplo, y a lo mejor a la gente de la Ciudad de México le puede interesar más un plan de seguros de gastos médicos, de seguro de vida. Entonces, se pudiera hacer este análisis y a través de este plan de previsión social se pudiera justamente garantizar el tema de a cada tipo de trabajador por segmento, pues darles este tipo de prestaciones cumpliendo con la regla de generalidad a ese sector, que es algo muy importante. Además que desde luego, pues también sirve para verificar y validar que estás al día con todas tus políticas, con tus contratos individuales de trabajo que se platicaba, con incluso el tema de las NOM, que hoy en día pues son fundamentales. Entonces, al final son temas en los cuales se puede aprovechar estos tiempos, porque al final estamos terminando un año y muchas veces se empieza a evaluar el presupuesto y qué tipo de aportaciones adicionales les puedas dar a tus trabajadores, o bien con el tema de la reforma, cómo puedes jugar con este tipo de prestaciones, ¿no? Yo creo que de lo que viene platicando Omar, creo que es muy importante el tema del famoso plan de previsión social. Si lo retomas ahorita, creo que este es un momento adecuado. ¿Por qué? Porque vienen varios cambios o se pretenden varios cambios en el tema de aguinaldo, lo que hemos venido platicando al transcurso de todo el programa. Entonces te va a llevar a ver qué tú tienes actualmente, qué puedes modificar. Si realmente a lo mejor decíamos hace rato, oye, yo doy 30 días de
de aguinaldo, y a lo mejor, bueno, estos 15 días que me están aumentando, pues a mí ya no me impacta porque ya lo doy actualmente. Pero si no, bueno, ¿qué otras prestaciones estoy dando? Alguna que yo pueda hacer flexible, que pueda hacer como un plan flexible, es decir, que el trabajador pueda escoger qué prestación necesita, que muchas empresas así lo manejan, se tiene que hacer un análisis previo, pero creo que es el momento adecuado de revisar, porque, y te lo voy a decir así, hay muchas empresas que actualmente no cuentan con ese plan. O sea, saben, dan prestaciones, a lo mejor los tienen establecido en contratos, pero no tienen un documento como una política, una guía que sea un plan de previsión social, que eso te puede impactar en caso de una revisión por parte de las autoridades, en el que te digo, oye, ¿dónde está tu plan? ¿Cómo estás otorgando estos beneficios a los trabajadores? ¿Es generales o por nivel? O sea, creo que en eso se vuelve importante. De repente uno como empresario deja eso para el ratito y no lo hace, pero creo que sí vale la pena ahorita con todos estos cambios retomar la elaboración o tener este documento o actualizarlo, como bien apuntaba Omar. Regularmente yo entiendo que son decisiones que se dan en cierta etapa de madurez de las empresas, pero que también se dan, y pandemia fue la muestra de cómo ante el caos, ante una situación caótica, las empresas tuvieron que moverse, actualizarse y aplicar diferentes estrategias en aras de poder mantener vivo al negocio, ¿no? Entonces, creo que es un gran ejemplo, y yo agregaría de lo que ya mencionaron ustedes dos. Nos decía recientemente Zoe también la parte de cuidar al capital, cuidar al talento. Y esto de alguna manera también, y sobre todo en este esquema como lo acabas de bajar, Fidel, donde le das al colaborador la oportunidad de poder hacer la mezcla de estas herramientas que le pueden venir mejor, como bien decía Omar, o por su ubicación geográfica, o por su nivel, por su edad, no sé, o sea, Sí. y entonces ya lo empiezas a volver hasta una especie de papacho, déjame ponerlo así, para tus colaboradores, y que eso también te va a ayudar a generar permanencia. Sí, claro, que recordemos que el tema de previsión social también alcanza incluso a la familia, ¿no? A la esposa, a los hijos. Entonces también pudiera por ahí evaluarse, dependiendo de cada tipo de área de trabajo y de posición y de edad, qué tipo de prestación le interesa a tu colaborador para efecto de ser más competitivo, ¿no? Estamos hablando de que este tema de los tiempos va a encarecer a los empresarios pues, el producto indirectamente cuando subes el tema de percepciones que les vas a otorgar a tus trabajadores. Entonces se vuelve más importante hacer esa planeación de qué talento necesitas para ser un competidor más importante en el mercado. Entonces, el hacerlo a través de estos planes de previsión, hablaban hace un momento sobre herramientas de trabajo, que estas no son propiamente pagos directamente al trabajador, incluso lo mencionaban hace un momento, pues es como tal otorgarle herramientas que funcionen para que él se pueda llevar a cabo en sus actividades, pues también se vuelven una opción bien interesante. Entonces, sí es momento de estarlo visualizando en aras de los tiempos, ¿no? Y este último enfoque también que da su mano me parece muy valioso, porque es correcto. Hoy día el empresario será más cauteloso, más cuidadoso, tendrá un ojo más clínico sobre el talento que está aportando en su negocio, y además veíamos en el escenario de que la jornada se reduzca, pues tus controles también tendrán que ser más exactos para también traer una medición de la productividad en un escenario donde la gente va a estar probablemente menos horas. Pues también deberás tener los objetivos de negocio mucho más claros y más establecidos, con estos famosos, ya todos hemos escuchado los KPIs y otros términos que se utilizan, pero se vuelven fundamentales. Sí, son la forma de medir cómo estás avanzando, cómo estás trabajando, si realmente es rentable, si somos productivos. Son necesarios esos famosos KPIs, que todas las empresas los deben de llevar. Mi querido Omar, de manera general, una reflexión final, por favor. Brevemente te diría, queda pendiente, está interesante la parte laboral, las reformas laborales, queda pendiente el tema del análisis fiscal que platicábamos, para que sea todavía más atractivo para todas las personas que son empleadas. Y a su vez, yo te diría que no deja de ser una época en donde definitivamente tenemos que evaluar cómo estamos otorgando las prestaciones, y se vuelve también un área de oportunidad
el otorgar las adecuadas para cada trabajador para ser más competitivo en el mercado. Entonces, esas serían las reflexiones. De acuerdo. Omar Rangel, socio en Garrido Licona, muchísimas gracias por habernos Mucho acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Fidel Camarillo Lazo. Un placer, como siempre, Octavio. Soy Luis Octavio Valtierra y les agradezco mucho que hayan estado una semana más con nosotros en Sin Duda #Asesórate. Les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Chau, bye. Nos escuchamos la próxima semana. Los queremos mucho. Bye.